una de las 7 regiones de la Unión Europea que tiene más paro. Castilla-La Mancha es una región agrícola. Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones que desde que entramos en la Unión Europea ha venido recibiendo fondos, ya sea para corregir los desequilibrios sociales que tenemos o ya sea fondos para la agricultura. Por eso las políticas europeas importan o deben importar mucho a los ciudadanos. El 25 de mayo tenemos que ser muchos los que vayamos a votar a las urnas por esa Europa social, por esa Europa de las personas frente a la troika, a votar por una Europa donde la solidaridad y justicia sea el verdadero nexo de unión. Y tenemos que votar por Lara Fernández porque sabemos que es de la gente que lo va a defender. Porque Lara es gente como nosotros, es gente común, es de los nuestros, es de la gente normal que sufre y siente los mismos problemas que soportamos cada uno de nosotros. Y como muchos de los hijos de este país, es una exiliada o emigrada a la fuerza. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense, es parte de la generación del austericidio. Quiere tener el derecho a volver, ella también como ciudadana de este país. Y por eso está hoy aquí para defender ese derecho, el derecho a volver de los jóvenes españoles que siguen. Para mí es un placer de verdad estar aquí con vosotras en el tercer día de campaña. Se ha acabado la esperanza de que los grandes partidos nos van a salvar. Nos van a salvar. Ya no nos cabe prometerle a la gente simplemente que vayan a la urna, que depositen su papeleta, que se vayan tranquilos a casa porque ya estamos nosotras y nosotros para representarlas. Ya no nos cabe prometer. La única campaña posible, la única solución a la desafección política de la sociedad es dejar de prometer que le representaremos. Tenemos que empeñarnos en organizar el poder de la gente. Ese es el lema de esta campaña. Tenemos que empeñar en organizarnos y articular el poder de la gente. Porque no vamos a salvar a nadie. No vamos a salvar a nadie. Aquí solo el pueblo defiende al pueblo. Solo el pueblo defiende al pueblo. Porque este país solo se salva si el pueblo lo salva. Y eso lo han demostrado las marchas por la dignidad el pasado 22 de marzo. El pasado 22 de marzo. Pan, trabajo y techo. Esos son los derechos irrenunciables que nos toca exigir ahora. Y si Izquierda Unida, si esta organización y si esta candidatura de la izquierda plural tiene un papel ahí, es precisamente ser la herramienta que lleve estas voces, estas luchas a la institución. ¿Qué es lo que está pasando en este país actualmente? Pues tenemos unas cifras de paro general realmente dramáticas. Casi 6 millones de personas paradas. Un aumento alarmante de la pobreza. Como revela el último informe publicado por Cáritas, que revela un elevado aumento de la pobreza infantil. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? Que tenemos cientos de miles de desahucios diarios, familias enteras arrojadas a dormir en la calle. ¿Qué está pasando en este país? Que están desmantelando todas las conquistas sociales que la clase trabajadora ha logrado en los últimos tiempos y que mi generación no va a poder ni disfrutar. Y es que además, con la excusa de la crisis, están aprovechando para recluirnos a nosotras, a las mujeres, de nuevo al ámbito doméstico y decirnos cuándo debemos ser madres. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Pues está pasando que tenemos, como señalaba muy bien Álvaro, que tenemos a toda una generación de jóvenes condenados al paro. Tenemos la segunda tasa de paro juvenil más elevada en Europa, tan solo por detrás de Grecia. Que tenemos a toda una generación de jóvenes condenados a la precariedad y que tenemos toda una generación de jóvenes condenados al exilio económico juvenil. Y yo os pregunto, ¿por qué está pasando esto en este país? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque
están robando, porque nos están robando el país, porque se lo han vendido directamente y con todas las letras, porque se lo han vendido a la banca alemana. Su austeridad no es otra cosa que mantener y sostener en el tiempo los privilegios de unos pocos, los privilegios de las 100 grandes fortunas alemanas, a costa de condenar al paro y a la recesión a la periferia sureuropea. Tenemos que entender, compañeros y compañeras, tenemos que entender que el problema de la juventud en este país no es un problema más, no es una cuestión más. El problema de la juventud, la situación que miles de personas jóvenes estamos sufriendo, es el problema fundamental de este país. Y digo esto, y siempre explico lo mismo, porque considero que es importante que quede claro que cuando digo que la cuestión juvenil es el problema fundamental de este país, no quiero decir que la nuestra sea, que los jóvenes sea el sector social que peor lo está pasando. Pero es que si analizamos la situación de la juventud, se ve claramente cuál es el alcance y el significado político de esta crisis llamada Unión Europea. Porque un país que no puede dar salida a toda una generación es un Estado fallido, es un país fracasado. Y esto es así. Este es el proyecto de país que quieren construir los señoritos del régimen. Este es el proyecto de país, la salida neoliberal que se está planteando a la crisis económica. Y esta salida neoliberal nos conduce, nos obliga, en último término, a hacer la maleta, a hacer las maletas y buscar en el extranjero una alternativa al paro o a la precariedad, que es lo único que se nos ofrece aquí. ¿Y por qué hablamos de exilio económico? ¿Por qué estamos hablando exactamente de exilio económico, de estos dos términos, uno detrás del otro? Bueno, estamos muy acostumbradas y acostumbrados a hablar de exiliadas políticas, de exiliados políticos, amenazados de muerte, que huyen de sus países porque se enfrentan a una situación de represión política, ¿no? Pero es que es muy importante que quede claro, es muy importante que desde las fuerzas anticapitalistas, desde los movimientos sociales y políticos como es Izquierda Unida, es muy importante que quede claro que los motivos económicos son tan importantes como los motivos políticos, porque este régimen, a este sistema, solo le interesa que podamos hablar de persecución política por una falta de libertades democráticas. Esto le interesa porque lo que el régimen quiere ocultar, lo que el régimen quiere silenciar, es que no hay democracia si no hay derechos sociales, materiales y económicos, si no hay una igualdad de oportunidades para todos y todas. Esto es lo que no quiere. Esto es lo que no quiere que sepamos. Que tampoco hay democracia cuando no se garantiza una igualdad de derechos económicos para el conjunto de la población. Y lo que no quiere que sepamos es que sus políticas económicas nos fuerzan a irnos de este país con la misma contundencia como lo haría una dictadura. Porque por supuesto que vivimos en una dictadura. Vivimos en la dictadura de la banca. Vivimos en la dictadura del poder económico, que son quienes nos están robando el país. Es por eso que hablamos de exilio económico y no simplemente de emigración, porque queremos destacar esta cuestión. Y hablamos además de exilio económico porque no vamos a tolerar que se sigan riendo de nosotros y de nosotras. No vamos a tolerar que sigan trasladando una visión positiva de la emigración. No vamos a tolerar que salga a la luz pública, que salga en los medios de comunicación la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hablando de movilidad exterior. No vamos a tolerar que la secretaria de Estado de Migración e Inmigración siga diciendo que nos vamos porque tenemos instinto aventurero. Y no vamos a tolerar que sigan diciendo que nos vamos fuera a elevar el prestigio de la marca España. No vamos a tolerar esto, porque esto, como ya se hiciera antaño durante la dictadura franquista, lo único que busca es ocultar y maquillar las tasas de paro general.
Esto se ve con gran claridad si miramos la última encuesta de la población activa publicada el martes pasado. En esta encuesta, compañeros y compañeras, se dice que la tasa de paro general ha disminuido, es decir, que cada vez hay menos personas paradas en este país. Bueno, esto es mentira, esto es una cruel mentira, porque lo que está ocultando es otra de las cifras que aparece reflejada en esa encuesta, en la EPA. Y es que cada vez hay menos personas en España en disponibilidad de trabajar. Cada vez disminuye más y más rápido las cifras de la población activa. 187.000 personas menos en España en el primer trimestre del 2014. Perdón. 187.000 personas menos en disponibilidad de trabajar en la franja de edad de entre 18 y 35 años. ¿Dónde están estas personas? Es lo que les preguntamos a este gobierno y a sus dirigentes. ¿Dónde están estas personas? Porque no están aquí. Se han ido fuera, se han visto obligadas a emigrar. Y es que nos están contando todo el rato, que la nuestra, mi generación, es una generación perdida. Es una generación perdida, que somos la generación Nini, que ni trabajamos ni estudiamos. Ante eso, lo único que cabe responderles con total firmeza es que no somos la generación perdida, somos la generación robada, una generación a la que han robado nuestro futuro, a la que nos han robado el futuro. No solo la de miles de personas, como es mi caso, que nos vemos obligadas a emigrar, sino también la de miles de personas jóvenes que les dijeron: dejad de trabajar, venid a la construcción porque vais a ganar dinero pronto y rápido. Esos miles de jóvenes hoy día están en las plazas, en los parques públicos de este país, y no son capaces ni siquiera, porque no se les permite, acceder a las prestaciones por desempleo ante la situación de paro que viven. Y es que también tenemos que hablar de estos jóvenes, no solo de los que se van, sino también de los que se quedan, y también de los que sufren la emigración interior, y tienen que ir a otras ciudades a buscar trabajo como fruto de estas políticas neoliberales que nos están expulsando. Bueno, esta es la situación que tenemos, y este es el contexto en el que se sitúan, entre otras cosas, las próximas elecciones europeas. Pero frente al discurso crítico, frente al discurso de denuncia, de retórica oficial, frente al discurso de denuncia de las políticas que nos están expulsando, tenemos que preguntarnos y tenemos que explicar una y otra vez esto, nuestro programa, el programa que hemos redactado colectivamente todos y todas las militantes de esta organización, y que es efectivamente la propuesta que vamos a llevar a Europa, porque todas estas políticas, todo digamos, aspectos que definen la situación de la juventud en este país están íntimamente ligados al modelo de construcción de la Unión Europea y al proceso de integración de España en ella. Por eso, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la alternativa que ofrecemos? No vamos a pagar una deuda que es ilegítima. Exigimos una auditoría ciudadana de la deuda. La deuda pública que hemos contraído supera ya el Producto Interior Bruto de este país. Exigimos que se ponga en marcha una auditoría ciudadana de la deuda que analice qué partes de esa deuda es la deuda odiosa que no vamos a pagar. Y exigimos que ese dinero público se invierta en políticas sociales. Esto es viable y esto es real. Y hay experiencias históricas que lo avalan. Pedimos además que el Banco Central Europeo deje de ser el perrito de Alemania. Pedimos que funcione como una reserva federal, que deje de prestar dinero a los bancos, a las entidades financieras, que a su vez prestan dinero a los estados a un interés elevado, y que funcione realmente como lo que debe funcionar, como una banca pública. Exigimos además una Europa autónoma, sujeto activo de un nuevo orden económico internacional más justo y más democrático. Tenemos que denunciar el déficit democrático de las instituciones europeas. Tenemos que ver quién ha elegido a la Troika, quién ha elegido a esos comisarios
que integra la Comisión Europea. ¿Quién les ha elegido? Porque el conjunto de la ciudadanía europea no lo ha hecho. Tenemos que denunciar que a más neoliberalismo, más subordinación a los Estados Unidos. Exigimos un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio. Queremos además una Europa independiente, pacífica y comprometida con la paz, no a la OTAN. Exigimos una disolución inmediata de la OTAN. Queremos además una Europa solidaria, una Europa democrática y socialmente más avanzada. Porque, compañeros y compañeras, la Unión Europea divide a los trabajadores. La Unión Europea es un modelo que atenta contra Europa. Todo europeo residente tiene el derecho legítimo a acceder a la atención sanitaria. Exigimos que se retire de inmediato la medida que quita la tarjeta sanitaria europea a las personas, estudiantes o paradas que están por encima de 90 días en el exterior. Exigimos que esta tarjeta sanitaria europea se les devuelva, se restablezca esta medida. Queremos además un nuevo modelo de desarrollo social y ecológicamente sostenible. Necesitamos que se pongan en el centro de la cuestión las necesidades básicas de las personas, necesidades que no están siendo atendidas y cuya traducción política en España es efectivamente la reforma del artículo 135 de la Constitución. Porque ese artículo, esa reforma, establece unos límites que no van a poder ser superados por ningún gobierno. Porque cuando se nos impone que hay que pagar primero la deuda y sus intereses antes que invertir dinero público en políticas sociales, en crear educación pública, en generar y en aumentar la sanidad pública, en crear empleo. Cuando eso pasa, lo que obtenemos por otro lado es lo que todas y todos conocemos: paro, precariedad, recortes en los servicios públicos, desahucios. Por eso exigimos como medida inmediata la derogación del artículo 135 de la Constitución. Queremos también pleno empleo como un objetivo político, no solo económico. Y exigimos además una reducción de la jornada. Exigimos también un cambio de la política energética. Tenemos que apostar por un nuevo modelo productivo. Basta ya de especular con lo que es de todos y todas. Necesitamos nacionalizar sectores estratégicos para que ese se convierta en una apuesta estratégica de la Unión Europea y que dejen ya de hacer negocio con lo que es de todos y de todas. Queremos además una democracia de hombres y mujeres libres, una Unión Europea basada en la justicia social y de género, porque este modelo de la Unión Europea, si está atentando contra alguien en concreto, es contra nosotras, contra las mujeres. Por eso pedimos una directiva contra la violencia de género, que se rompa ya la brecha salarial entre hombres y mujeres y que se garantice el derecho al acceso al aborto, es decir, en condiciones de igualdad e igualmente efectivas para todas las mujeres de los Estados miembros. Y todo esto solo puede ser llevado a cabo si hablamos del sur comunidad, si somos capaces de construir un frente sureuropeo que tenga una voz propia dentro de este modelo de Unión Europea. Estos 6 puntos que os acabo, de dibujar a grandes rasgos, estos 6 puntos están desglosados en propuestas concretas en lo que nosotros tenemos. Como decía Anita, programa. Porque es importante no solo que difundamos cuáles son nuestras propuestas, que las tenemos, sino que además difundamos y expliquemos la importancia de acudir a votar el próximo 25 de mayo. Porque nos jugamos mucho, compañeros y compañeras. Porque las políticas del bipartidismo, las políticas del sistema bipartidista en el que estamos situados, están destinadas única y exclusivamente a garantizar ese pago de la deuda, a garantizar que la banca alemana mantenga sus privilegios y sus beneficios a costa de perjudicar y de empeorar las condiciones de vida de la población española.
Esto y no otra cosa son las políticas de ajuste. Esto y no otra cosa son los recortes que nos están llevando a esta situación que estamos viviendo. De la crisis vamos a salir tarde o temprano. La cuestión que está en juego aquí, la cuestión que inaugura, ¿no?, este ciclo electoral y que se pone encima de la mesa con claridad, es a qué vamos a llamar salir de la crisis. Vamos a llamar salir de la crisis a que nuestras condiciones de vida vayan a peor, a que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan adelante con su teatrillo, o vamos a llamar salir de la crisis a ganar la batalla de liberación popular contra esta Europa alemana, y garantizando espacios de todos y de todas por construir una Europa social, una verdadera Europa de los pueblos. Es a eso a lo que tenemos que llamar salir de la crisis, y es eso lo que nos jugamos el próximo 25 de mayo. Muchas gracias.